minuto para que termine. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Attitudable Podcast en español. Hoy nos visita nuevamente un gran amigo, uno de los historiadores, periodistas y divulgadores de Argentina, Daniel Balmaceda. Bienvenido, Daniel. Hola Dolores, qué gusto saludarte, gracias por la invitación. Qué alegría. Otro libro de los, no sé, ya perdí la cuenta cuántos libros, más de 20 y pico de libros que has escrito. Hoy estamos con Los años locos en la Argentina, su último libro, que tuve el placer de escucharlo en vivo en la presentación en la Feria del Libro el mes pasado, el 25 de abril, en la inauguración y la puesta en escena de Penguin, que estuvo muy, muy lindo, con libros, bueno, con todo un show de actores. Así que, Daniel, contanos un poco cómo surgió esta idea de recrear de alguna manera toda esta investigación de esta década que cambió nuestra cultura, ¿no? De alguna manera para siempre. Yo había trabajado en un libro que era La Belle Époque en la Argentina, que eran 4 décadas hasta la Primera Guerra Mundial. Y debido a que ese libro tuvo mucho éxito, pensé que tenía que continuar. Y entonces se me ocurrió que, obviamente, traspasando esa pesadilla, esa noche negra de la historia que fue la Primera Guerra Mundial, continuar con este recreo que se tomó el mundo y que duró apenas una década y que se llamó en casi todas partes Los Años Locos o The Roaring Twenties también, dando a entender que era justamente una época de muy sacudida, de mucha locura, de mucho vértigo y que generó grandes cambios. Sí, y yo pienso, ¿no? Porque esa década, por lo que podemos por ahí recordar, que de abuelos o de nuestros ancestros que compartieron por ahí con nosotros un poco lo que sucedió, más obviamente vos todo lo que investigaste, cómo cambió la sociedad, la cultura, el idioma también, ¿no? Con toda esta ola lleno de inmigrantes de distintas partes del mundo. Cómo vivían en ese momento en Argentina, luego de toda los acontecimientos mundiales. Bueno, la inmigración había comenzado ya hacia 1870 y sí la guerra generó una complicación porque muchos tuvieron que abandonar la Argentina y volver a sus naciones a pelear en ambos bandos. Pero todo ese movimiento migratorio que se inició y que justamente tuvo como un auge en las primeras 2 décadas del siglo XX, provocó un gran cambio en la forma de hablar, en la forma de expresarse, en la gestualidad, en el vocabulario, y diría que es con un gran protagonismo del italiano, del vocabulario italiano, pero sobre todo de la tonada italiana, del tono italiano. Si nosotros pensamos en nuestros abuelos de 1820, la forma en que ellos se expresaban es muy distinta a las de 1920. Nosotros estamos mucho más cerca de esa forma más italianizante que generó la gran inmigración. Ellos, aquellos abuelos de 1820, hablaban un español mucho más acentuado. Entonces, eso hace que, inclusive hasta en las costumbres, se haya modificado tanto para nosotros que nos sentimos más identificados con el gran movimiento migratorio en nuestras costumbres y en nuestra forma de expresarnos que con los padres de la patria. Es verdad, como bisnieta de inmigrantes italianos, no puedo estar más de acuerdo con todo lo que decís. Y también hablas mucho en el libro del lunfardo, ¿no? De este idioma no sé si llamarlo idioma,
que nace, no sé si como podemos nombrarlo como una resistencia o como una manera de poder también intercambiar, comunicarse entre ellos. Y es una jerga de las muchas que circulaban, pero justamente la que fue impuesta por los italianos, así que fue la que más tuvo, la más peso tuvo. El lunfardo era un lenguaje marginal de Mm, la lengua de los ladrones. Es decir, lo que expresa la palabra lunfardo es lengua de los ladrones. Y entonces ellos necesitaban esa forma de comunicación para evitar ser descubiertos o para que en la cárcel pudieran hablar sin que los carceleros entendieran qué era lo que decían. Así que obviamente es una forma de supervivencia marginal que en un principio estaba muy alejado del habla popular, precisamente. claro. Si ellos querían preservar ese idioma o esa lengua, esa jerga, para comunicarse entre ellos, una vez que se hace popular, perdió la fuerza que tenía de lo incógnito, ¿no? Claro. Sí, yo pienso que hasta hoy en día, que ya no forma parte del idioma español, cómo traducir a ese italiano o alemán que viene a Argentina por primera vez y escucha, ¿no? Che, el laburo, todo este lunfardo, lo traducís como pasándolo al español y después decir, bueno, es lo que vos estudiaste, pero bueno, en este dialecto llamado lunfardo de la época que ya es parte de nuestro día a día. Bueno, claro, pero debe pasar lo mismo con el slang y con tantas otras. Mm, Eh, el tema es que la traducción no puede eh, desentenderse de la historia, del significado, del pasado de esas palabras. Entonces, el, eso que hoy para nosotros son palabras en muchos casos muy propias, muy locales, hasta, te diría, en algunos casos hasta muy porteñas, exacto. o muy argentinas o muy porteñas, pero a veces regionales también, ¿no? Depende. Todo ese vocabulario es muy difícil de trasladar si no es con el contenido que lleva detrás, porque nosotros por ahí tenemos una palabra en español para definir una acción y en lunfardo también la usamos, casi como si fueran sinónimos, y sin embargo la carga emotiva o la carga significante de esa palabra en lunfardo es distinta de la español corriente, ¿no? Exacto. También de alguna manera siempre sos traductor vos, porque vas investigando y viendo cómo era la época y cómo fue variando y como decís vos, ¿no? El contexto histórico, la cultura, también de alguna manera formó esa manera de comunicarse y el idioma de los que vivían en el momento y las dificultades, Sí. las alegrías. No, bueno, pero creo que en ese caso eh, puede ser un traductor, pero sobre todo es bajar a tierra y bajar a nuestra forma de expresarnos otros tiempos. Entonces, Ujú, pero eso ocurrió con todas las épocas, porque nosotros no hablamos como Colón, como Cristóbal Colón. no, Entonces, yo recuerdo una actividad que teníamos hace varias décadas, que era, vos le escribías a Colón en una casilla de correo y él te contestaba. Entonces esto ah, los estudiantes lo tomaron como algo muy piola, porque aparte era algo gratuito, qué bueno. y era un trabajo de varios jóvenes, en aquel tiempo éramos jóvenes, que contestábamos las cartas y te llegaba la respuesta a tu carta dentro de una botella, porque se supone que Colón escribía desde alta mar, en un pergamino, así un poco quemado por el tiempo, y manuscrita la carta con la firma de Colón, una Wow, firma muy compleja la firma de Colón, con la firma de Colón, pero la forma de expresar, nuestra forma de expresar era una mezcla, cuando decimos Spanglish, bueno, eso era Spang, porque era español antiguo, o sea, usar mucho
haréis, faréis, vosotros, digamos, formas que no estamos tan habituados, claro, por lo menos en la región, la usábamos para que los chicos entendieran que les estaba hablando alguien de otro tiempo, pero les estaba hablando en muy español. bueno, qué Entonces, bueno, entendían perfectamente lo que decía. Por supuesto, con alguna F en vez de una H, ¿no? Muy típico claro, del idioma. Así que toda esa construcción, digo, ahí yo puedo sentir un poco que soy un traductor, porque en esa época lo que hacía era justamente traer al presente o hablar en el presente, pero con palabras o con modismos de otros siglos. Y ahora lo que pasa es que tomo de otras épocas lenguaje, textos, diarios, cartas, y las traigo un poco más a lo habitual, sin traicionarlos con anacronismos, o sea, evitando los anacronismos, porque si yo quiero contar algo que pasó en 1920, no puedo utilizar términos actuales. En algún momento, por ejemplo, fíjate lo que me pasó con un libro hace más de 10 años, sí, unos 10 años, eh, se había puesto de moda, escuchá, en 1816, 1815, wow, 1816, se había puesto de moda un peinado, las mujeres, que era el peinado de las independentistas y el peinado de las realistas. Entonces, las chicas que tiraban el pelo hacia la derecha eran las realistas, las que estaban a favor de los realistas, acá en nuestro país. Y las que claro. se lo tiraban para el otro lado eran las que estaban a favor de la independencia, etcétera. Entonces, ibas a alguna reunión y veías a las chicas con distinto peinado y sabías perfectamente qué opinaban por cómo se peinaban o qué idea tenían. Sin que abran Bueno, la boca. claro. Bueno, ¿qué pasó? Ese, tit- ese capítulo, me acuerdo que lo titulé La interna de las floggers porque eran justamente un peinado que dejaba como muy rapado de un lado y era un look, los más jóvenes dirán, Flogger, ¿qué estamos hablando? Pero era un look muy especial y muy parecido. Lo que quise hacer es explicar. Y vos fíjate lo que pasa con nuevas ediciones, reediciones del libro, tuve que cambiar el título de ese capítulo porque no se Claro, entiende. O sea, mirá cómo a veces muy utilizar variado. anacronismos te generan una dificultad en la que podés querer tratar de ser moderno para explicar algo y quedarte en el camino, ¿no? Así que Claro, eso es un que riesgo que deberíamos evitar siempre, tratar de explicar con palabras muy actuales temas de otro tiempo, salvo que hagamos todas las aclaraciones al respecto, porque yo pienso que Belgrano, por ejemplo, en su forma de, de cuidarse el aspecto típico del dandismo de Inglaterra de 1815, 1816, él siguiendo esa moda, una persona con un cuidado por el aspecto muy, muy marcado, él, Rivadavia, después Porredón, y claro, justamente podríamos decir, para que se entienda, que era lo que después pasamos a llamar un metrosexual. Es claro. un, es un anacronismo decir que Belgrano era un metrosexual, obviamente, pero si uno lo explica de una manera diciendo era lo que hoy llamaríamos un metrosexual, bueno, ahí vas acomodando un poco más el discurso para que se entienda. Pero decir, y eso lo recuerdo muy bien porque un diario muy importante me tituló, sin que a mí me cayera muy bien, me tituló un textual mío diciendo que Belgrano era un metrosexual y bueno, tuve que Claro, aguantarme el título, pero por eso pienso que cuando voy a decir que yo soy un traductor, bueno, mis reglas son mucho más sencillas porque traduzco de un idioma al mismo idioma. no, pero es un gran desafío por esto que decís, porque es verdad, Belgrano, que creo que es uno de tus grandes, que sos muy admirador de toda la vida de Belgrano, sobre todo, de Ujú. muchos más, pero qué importante, ¿no? De poder
destacarlo, pero como decís, sin que pierda lo positivo que habrá sido en ese momento y que no se malinterprete claramente por los distintos, como va pasando la información, es un desafío enorme utilizar las palabras y Bueno, que... ahí dijiste algo muy, muy interesante, que va pasando la información. Vos sabés que San Martín tenía un problema en el campo, en los campos de batalla, en nuestro territorio, que era que no se cumplían las voces de mando. ¿Qué quiere decir las voces de mando? Que él daba una orden, esa orden la transmitía un oficial, más adelante la transmitía otro oficial, más adelante, y cuando llegaba al frente, esa orden se había distorsionado. Entonces él lo que inventó fue yo le digo un juego, pero por supuesto que no era una práctica, pero lo entendemos como un juego porque era como el teléfono descompuesto. En una mesa Claro, larga, con sus oficiales y él en la cabecera, gritaba una orden, el de al lado gritaba la misma orden, y así toda la mesa daba la vuelta, con todos gritando la misma orden. Practicado eso varias veces, iban ya al exterior y más separados en la distancia, gritaban las órdenes y todos, y daba la vuelta otra vez la instrucción. Y qué bueno. después, eso para que después en el campo de batalla, cuando se gritaba una orden, llegara el mensaje con el mismo contenido. Claro, Por eso digo teléfono descompuesto, y vos aclarás muy bien que a veces a través de, digamos, distintas capas, el mensaje se va cambiando. Yo no tengo el conocimiento que tenés vos como profesional y todos tus colegas, pero debe haber casos en que una traducción y la traducción de la traducción y la traducción de la traducción de la traducción y la otra y la otra y la otra termina en algo que es un teléfono descompuesto. claro, y más como decís, si tiene que sobrevivir o mantenerse a través de los años, porque tus investigaciones y todos tus libros son de hace muchos años, entonces como que también, ¿no? Las fuentes, mantenerlo, volverlo ahora, siempre que encontrás por ahí esa parte de la historia que uno no la estudió o no es tan, ¿no? Conocida, como que buscas lo Bueno, distintivo. ahí volviendo a tu profesión también hay algo muy interesante, pero yo, insisto, me quedo en mi capacidad de traducir a mi mismo idioma, eh, que es qué palabra, por ejemplo, las reglas de la Real Academia cambian. Entonces, Sí, antes nosotros sabés muy bien, escribíamos ex presidente separado y ahora escribimos ex presidente junto. Cuando tengo que escribir, esto me pasó en Niños Locos varias veces, a mí no me suena bien. O sea, no estoy muy acostumbrado al ex junto con la palabra que corresponda, ¿no? no, tal cual, Entonces, nadie. uno vive, digamos, décadas escribiendo de una manera y de repente tiene que juntar. Entonces, siempre existe esa duda de cómo lo escribo. ¿Lo escribo como yo lo quiero escribir siempre o lo escribo como se escribe ahora? Y a pesar de que mis hijos me reclaman que no lo haga, yo junto la palabra, o sea, la actualizo, Claro. le escribo la versión moderna, a pesar, insisto, de que generaciones más chicas me dicen, no, por favor, queda horrible, lo hago porque como lector de libros, yo leo libros de 1900, de 1800, de 1700, eh, a veces me doy cuenta que algunos libros perdieron que son muy rancios Mm, por el vocabulario. A mí no me importa porque estoy leyendo, estoy investigando, me gustan, pero estoy diciendo que a veces pierden mucha capacidad de transmisión o de interés solo porque uno los percibe en la lectura muy rancios. Entonces, mi decisión fue, bueno, tal vez cuando alguien vea, un ejemplo de los libros de hace 100 años es que la A, o 150 años, la A siempre estaba con tilde. Me fui a comer, esa A lleva tilde. Y todas las claro. A llevan tilde. Entonces, y muchos monosílabos llevan tilde. Entonces, cuando leo esos libros, digo, qué
qué viejo Esto, que está todo claro. esto, ¿no? Esto obviamente tiene muchos años. Entonces, por eso trato de adaptarme a las nuevas formas con las que no comulgo para que de todas maneras se pueda, para que dure un poco más para que tenga un poco más de vigencia el texto dentro Claro. de algunas décadas bastante más adelante. Y eso es lo que hace que tus textos y tus libros también sean únicos y que uno se interese por saber y conocer más de ese momento, por ejemplo, en este caso con tu último libro, porque te leemos a vos, porque yo no voy a ir a leer a alguien de esta época porque, como vos decís, no me va a resultar más interesante, pero vos tenés esa chispa de poder traerlo ahora, a nuestra actualidad, algo que pasó hace tanto tiempo, ¿no? Por ejemplo, como contás el inicio de la radio, si no querés contar brevemente, está acá en el libro para los que quieran leerlo con más detalle. El inicio de la radio es un grupo de médicos que experimentando con radioaficionados generaron una transmisión en 1920 desde la azotea de un teatro, el Teatro Coliseo, una transmisión que después se volvió constante. Esos ensayos o pruebas se las habían hecho todo el mundo, pero los nuestros lo que lograron es algo que quedó ya marcado en todo el tiempo, en todas las épocas y que hace que sean considerados padres de la transmisión radial. Bueno, eso justamente marca un momento tan importante como para nosotros muchas de las cosas, de los avances tecnológicos, porque nosotros tenemos que ponernos en situación de lo que significó para las generaciones que vivían en 1920 el tener un aparato al cual llevabas a tu casa y sacabas salían noticias, alguien hablando y salía música. Era para la Claro, época una verdadera locura, así como cuando se dio la primera vista de cine en el Cine Teatro Grand Splendid, de cine sonoro, que no era lo que imaginamos ahora, un cine sonoro, sino que simplemente eh, la actriz y el actor cantaban, pero en un momento, porque es algo vinculado al almirante Nelson, en la batalla de Trafalgar, los efectos especiales de bombas, etcétera, hizo que la gente en el cine sintiera que estaba viviendo la guerra ahí, porque claro. nunca había pasado que hubiera estruendos en medio de los bombardeos que estaban mirando. Así que para que se entienda la importancia de los avances tecnológicos y lo que generan en todos, lo mismo que nos pasa a nosotros con todo lo que vemos, con todos estos avances, bueno, también ellos lo Ahora, vivieron, hay que ponernos en esa dimensión para entender lo que significó para ellos. claro, y estos años locos, Dani, ¿fueron realmente años locos o ahora pensamos que son los años locos, como por ahí podemos decir en un tiempo ahora con la inteligencia artificial y todo No, lo que nos no, pasó? no, 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 Dolores. Mira, la Belle Époque sí fue Mm, titulada Bella Época después de ocurrida porque se mm, lo miraba con añoranza. Estos claro, años rápidamente se percibieron locos, de locura, de vértigo, roaring, porque estaba pasando todo tan rápido y tan violento en los cambios hola, que, por ejemplo, los padres y abuelos de los jóvenes no podían comprender, no podían enseñarles ni siquiera a bailar. Los chicos tenían que ir a una academia de baile porque ahora se bailaba algo completamente distinto de lo que bailaban mis padres bailaban vals y yo andaba moviéndome con el charleston, con el jazz, con el jimmy, claro. con el tango, retorciendo el cuerpo, aferrándome al cuerpo de una mujer, todo eso de una manera mucho más escandalosa que en el vals. Entonces todo eso marcó mucho los años 20 por ese salto un poco al vacío Tal desde cual. lo que ya habían cimentado las generaciones anteriores. Claro, no, es tremendo. Y cómo, bueno, viste el nombre del podcast que es Attitudable por el tema de la actitud, cómo la actitud de esa época de tanto Claro. cambio y eso, ¿pensás que habrá impulsado aún más toda esta creación y el surgimiento de tantas cosas nuevas? Bueno, la actitud en ese caso está marcada principalmente por la capacidad de adaptación.
esa capacidad de adaptación que para los jóvenes suele ser mucho más fácil de ensamblar, y esa capacidad de adaptación que diría que también, ya hablando, separando en dos grupos importantes, hombre-mujer, que la mujer tiene más facilidades para adaptarse. Viste que nosotros los hombres podemos usar el mismo traje, el mismo corte de traje, si querés, Sí, más todavía, el mismo corte de traje por décadas y décadas. de En cajas, cambio, sí. ustedes van cambiando, ¿entendés? Van generando cambios mucho más, mucho más notables. Y bueno, la actitud de los jóvenes de los años 20, la actitud de la mujer de los años 20, y ni hablar de las mujeres jóvenes de los años 20, Sí, las fueron damas. Sí, claramente, bueno, Julieta Lanteri como política, Lanteri, sí. pero Victoria Ocampo desde otra perspectiva, Alfonsina desde otra distinta, inclusive de Victoria Ocampo, generaron grandes cambios. Así que yo creo que por eso la palabra la actitud yo la vinculo en esa época con el poder de adaptación frente a ese vértigo que te había mencionado antes, ¿no? Exacto. Sí, Dani, es fascinante este libro. Recomendamos a todos que lo compren, lo lean, porque es como revivir la historia hoy y comprender por ahí más lo que sucedió. Y para terminar, me gustaría saber, así como con tus investigaciones, que con todo lo que encontrás antes de ponerte a escribir, ¿qué es por ahí lo que decidís incluir o dejar o no? De alguna manera es complejo también, ¿no? Y poder que, creer o pensar que va a ser interesante para tu lector. Bueno, lo primero que hago cuando escribo, y en general escribo sobre épocas bastante lejanas, es llegar a esa época, poder vivir, poder sentir que estoy en esa época. Y a partir de ahí sí, todo se me hace mucho más claro. La lectura propia de los diarios de esa época no las leo con la distancia temporal de estoy leyendo en 2026 lo que ocurrió Claro. en 1925, sino que siento que lo estoy leyendo como si estuviera en 1925. Y entonces, cuando escribo, justamente trato dos cosas. Una es de que, más que yo querer decir, tratar de que me entienda el receptor, ¿no? Cuidar mucho de que el receptor me entienda. Y lo otro es que pueda viajar en el tiempo, que pueda trasladarse a través de los capítulos a aquel tiempo, porque los va a comprender con mucha más facilidad. Así que es un libro, o mis libros pretenden ser también una invitación a viajar por el pasado, mientras no inventen la máquina del tiempo, a donde pienso subirme en cuanto me inviten. Mientras no inventen la máquina del tiempo, tenemos estas alternativas, por supuesto, como también la del cine, como también Claro. los podcasts que recrean momentos históricos, como cantidad de alternativas, ¿no? Pero bueno, los libros son el camino que yo elegí para difundir la historia que investigo. Sí, y lo lográs bárbaro, así que te agradecemos muchísimo. Agradecemos a todos que pueden conseguir el libro en Penguin, ¿no es cierto? En cualquier librería. Sí, en cualquier librería del país es muy accesible y en las tiendas que se compran también, en las tiendas que se compran Sí, online también está. bárbaro. Dani, bueno, muchas gracias por no solo el apasionante origen de las palabras, sino el apasionante origen de nuestra historia, de nuestros antepasados y de nuestro idioma y de nuestro país. Así que muchísimas gracias por todo lo que nos brindás y nos adaptás para que podamos entenderlo. Muchas gracias y gracias a A todos vos, por chao Dolores, muchas gracias. gracias. Chao, chao.